Magual, un buen payador. ¿Qué tal, familia? Muy buenos días, muy buenas noches, según el horario que podamos encontrarnos. Estamos en Haciendo Tradiciones y hoy para mí va a ser un programa muy lindo, muy especial. Yo en esta zona de Brinkmann, en esta zona de Paquita, en esta zona del sur de Encenusa, soy forastero de hace 13 años. Forastero, para aquel que no entiende, que no he nacido acá, sino que he llegado por algo acá. Y cuando yo llegué a este pueblo de Paquita, me quise incursionar en la historia del pueblo, la historia de la zona, porque siempre me gustó eso. Por eso estamos haciendo un poquito este programa, ¿no? Y cada uno de los paisanos que yo veía me contaban de un boliche. Un boliche que hoy tengo el agrado y la gran suerte que nos encuentra en la vida con uno de los nietos de aquel legendario abuelo Pichone, ¿no es cierto? Así que vamos a desglosar esa historia grande que yo siempre quise saberla, que tengo muchos datos de gente que estuvo en ese boliche, que pasó en ese boliche, pero para mí va a ser un placer, como les vuelvo a decir, y espero que sea para ustedes, yo sé que va a ser así, la historia del boliche Pichone. Eso vamos a compartir hoy en el Haciendo Tradiciones. Querido Sergio, muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Muchas gracias por permitirnos abrir de nuevo esa puerta que seguramente me vas a contar vos de qué era esa puerta para abrir y encontrar la historia del boliche de tu abuelo, ¿no? Sí, una historia muy grande, muy larga. Fue algo que se inició de la nada. Mi abuelo arrancó de la nada con un pequeño boliche en el año 1933, hecho de adobe, ladrillos sin quemar, techo de chapa. Y bueno, fue porque no había nada para ir a un fin de semana para juntarse la gente. ¿Él vio eso que hacía falta en la zona? Claro, hacía falta en la zona, porque a los años que nos remontamos, a ese año, para venir hasta Paquita o ir hasta Brinkmann era lejos, no había vehículos en esa época. Y bueno, yo opino que ese pedazo de esa esquina, que era de los Grimaldi, no sé si se la deben haber dado, ataja un pedacito ahí, alambra y hace algo. Y bueno, tu abuelo no es nacido acá, no era nacido acá. No. ¿De dónde venía tu abuelo? Mi abuelo vino de muy chiquitito con su papá de Italia. De Italia, piemontés. Es piemontés. Sí. Vino de aquella zona, era muy jovencito, yo no sé cuántos años tenía. Ajá. Y después lo llama a alguien que no sé quién es, un amigo de él. Él después de bajaron en Rosario, de Rosario fueron a Álvarez, que está ahí pegado. Ahí estuvo hasta, yo opino, 15, 16 años, que bueno, eran 6 hermanos, tenían que abrirse porque bueno, cada uno tenía que ir a hacer lo suyo. Perdona, Sergio, ¿tus bisabuelos se quedaron en Álvarez o lo acompañaron? No, están en Álvarez. Ellos vivieron en Álvarez. Ajá. Ahí. ¿Y se dedicaban al comercio también o no? No, ellos tenían eran cargados de campo, algo por el estilo. Bien. Sí, bien. Algo por el estilo. Y mi abuelo cuando viene, lo llama un amigo de aquí de la zona que venga a trabajar y empezó a trabajar en el campo. Bien. Y después él se dio por hacer el boliche, por hacer un primer boliche. ¿Y bueno, qué edad tenía él cuando se le ocurrió lo del boliche? Yo opino que era muy jovencito. Ajá. Para mí no llegaba a tener 20 años, ponerle que haya tenido 20 años. ¿Y él no vino a trabajar ahí en los Grimaldi, nada sí, que ver? Sí. Ahí vino. Vino a trabajar entre la gente de los Grimaldi, los Poletti, más de todo. Todo con la gente de ahí de Colonia Boturi. Y le ayudaron entre todos. Después ese boliche que hizo quedó chiquito enseguida porque se empezaron a juntar mucha gente. La gente antes se tomaba el tiempo para trabajar porque trabajaban todo a hombro, sí, a pala, duramente, nada que ver como trabajamos ahora. Y a la tardecita dejaban y iban allá y se juntaban a charlar, a jugar la bocha. Eso lo hacían los domingos. Pero iban un rato a charlar, las mujeres por un lado y los hombres por el otro. O sea, iba la familia. Sí, iba la familia. Y bueno, y después quedó chico, eso que hizo era todo improvisado.
y se pusieron a hacer el boliche grande, que aquí tengo una foto, después la voy a mostrar. Se hizo un salón muy grande para aquellas épocas. Y bueno, hasta se hicieron los ladrillos en el lugar porque no había cómo transportarlos. Se hicieron los ladrillos, gente acá, unos forneris también, estuvimos hablando un día. Había mujeres trabajando haciendo ladrillos y quemando. O sea, que era como un boliche del pueblo, De amigos. De amigos. De todos, amigos. Todos colaboraron. Exactamente, todos colaboraron. Y no había, yo te aseguro que mi abuelo no tenía plata para pagarle, si era un trabajador, no tenía para decir dispongo de esto o de lo otro. No, yo creo que eso fue algo hecho entre... Y te pregunto, ¿sabes cómo era tu abuelo? ¿Era una persona así que llegaba a la gente? Tenía un carácter muy, muy lindo. Sí, tenía dos personalidades. O sea, era una persona que vos iba, le pedías un favor, él no sé de dónde te lo iba a hacer. Y después tenía una personalidad que si él algo no le gustaba, te iba a decir que no. Si tenía que decirte que no, te iba a decir que no. Era una persona muy seria, muy honrada fue, pero los primeros que tuvieron camionetas o vaya a saber qué auto, era por ejemplo ahí mi abuelo, y cuando había alguien que había que salir de urgencia, bueno, iban ahí y ni se miraba, se agarraba la camioneta, se traía al médico y se hacía. O sea, te pregunto esto porque veo que todos le daban una mano. Cuando una persona es así, es porque algo ha dado, ¿entendés? Algo ha dado. Por algo no, era una persona muy servicio. Sí, vos ibas ahí. Y no había gente mala en la zona. Ahí estaban todos en aquella época, la gente que vive hoy en el pueblo. Los agricultores que están hoy en el pueblo antes estaban todos en el campo, una familia completa. Había en cada casa, estaba el padre, estaba el hijo, la nuera, los nietos. Y lo tomaron ese lugar como hoy es un club, por ejemplo. Claro. En aquel tiempo bien rancho, bien adobe, con paredes de adobe, todo bien rancho. Y se empezó a juntar la gente ahí. ¿Y tu abuelo qué les preparaba de comer? ¿Tu abuelo y tu abuela de haber sido? Mi abuela. ¿Ya estaba casado cuando él le hizo? Se casó en el 1933. Ajá. En el 35 se casó. En el 33 empezó el boliche y ahí a 2 kilómetros estaba la familia Beltramo y él se casó con una de las chicas Beltramo. Ajá. Era mi abuela. Y bueno, han trabajado duramente, ¿no? Duramente han trabajado, han hecho... Ahí iba la gente, comía... era como en su casa, estaba en su casa. No, ahí no había distinción de nada. Iban todos. Ahí iban todos. Y los domingos era bocha. No, el domingo era especial. Era un domingo... El domingo únicamente que haya una cosecha, una siembra o algo por el estilo que no se podían contar. Pero si no... El domingo era para ir a conversar, ir a charlar. Se jugaba al fútbol, jugaban las bochas, jugaban al truco, jugaban. Sí. Parece hoy lo contás, parece que no hubiera sido de esta historia, ¿no? Y hoy no nos damos más esos gustos, porque no sé, vivimos corriendo. Hace que me parece que los tiempos. No sé por qué. Hoy las exigencias son otras. Sí. A veces no podemos disfrutar ni siquiera o jugar un ratito con los hijos, por ejemplo. Y antes era sagrado, el domingo era sagrado. Sí, era tomarse el día para ir con los amigos a charlar y tomar algo y bueno, y estar entre todos, ¿no? Todos. Sí, iban. Y esto que empieza como boliche, tomar la vuelta, comer algo... ¿quién es? ¿Él empieza a ver que se puede traer a algunos artistas o quién le dice vamos a empezar a traer algo para bailar? Cuando la pista se hizo en el año 1948, varios años después. El que lo incentivó a tener esto fue Heraldo Bocio. Heraldo Bocio era acá de Porteño. Y Heraldo ya vivía en Córdoba. Y él mismo salía a vender sus actuaciones. Así que salía de Córdoba, venía para allá, ¿cuál era el lugar donde paraba? De Don Luis. Iba a mi casa, se quedaba un día, se quedaba 2 días, y mi abuelo lo acompañaba. Seguían más para el norte, se iban a todas las colonias. A las colonias ya sabían cuáles eran los días de las fiestas de las colonias. Y después volvían y se quedaban ahí no faltaba
comidas caseras, todo esto. Tu abuelo no era músico, No. no le gustaba nada, No. cantar ni No, nada. no. Él le gustaba así, era como un organizador de eventos. Organizador, exactamente. Organizador de eventos. Sí. Y lo trae a Heraldo Bocio porque se conocían Claro. y empieza a ver la noche, o sea, no la noche, sino lo artístico y empieza a imaginar algo en su boliche. Heraldo le dijo, le dice Luisito, le decía, Luisito, vos tenés que hacer una pista acá. Y dice, ¿y pero cómo la hago? Dice, "Y la vamos a hacer", dice, yo la primera actuación la hacemos, pagamos los gastos, dice, y después lo demás lo ponemos acá. Vos andás haciéndolo, pero le han ayudado a hacer los ladrillos, a levantar la pista. La levantó un hombre de Paquita, la pista. La primer pista, porque se hizo en dos tangos. No te acordás el nombre del hombre, ¿no? Bueno, Mira, no me acuerdo si es, tengo hasta el plano de la pista. No me puedo acordar, me lo dijo, me lo consiguió un hombre de Escalerandi aquí de Brisma y se lo dio a mi papá todavía, como estaba hace muchos años. Se lo dio de regalo que lo tenga como recuerdo. Era la única pista redonda sí. que hubo una sola. Fueron las primeras actuaciones, vino Heraldo Bocio, después Heraldo ya le contrataba los colegas de él y se lo mandaba. Eran cada 15 días, los días jueves se hacían los bailes. Los días jueves eran los bailes, mirá vos, qué importante saber. Eran jueves, los días, mirá vos. claro, eran los jueves porque era cuando la orquesta estaba más desocupada, como había poca gente, ellos podían cobrar menos el día jueves. Está bien. Ellos viernes, sábado y domingo hacían más cantidad de público en Córdoba y podían cobrar un poquito más. Sí, era lógico. Y bueno, el día jueves era sagrado. Y si no, el día de la fiesta era el 12 de octubre. Ese se festejaba el 12 de octubre, caiga el día de Navidad. ¿Por qué festejaban el 12 de octubre? No sé por qué. Realmente no sé, pero la fiesta de Colonia Boturi fue el 12 de octubre. El 12 de octubre era el Día de la Raza, ahora, sí, ahora le cambiaron el nombre, pero bueno, a lo mejor era también la unión de todas las razas que había en esta zona. Sí, porque ahí estaban los criollos, estaban los gringos que también sabían juntar, claro. Sí, ahí no tal vez lo pensaron así. No había distinción de nada, ahí venían los tamberos a bailar. Venían gente, pero de lejísimos, se venían hasta de San Francisco, en aquella época era muy lejos San Francisco. Después llegaban en Sulky, en Volanta. Sí, al principio sí, se llegaba en Sulky, en Volanta, en los Forá, en lo que había. De acá de Brisma irse en Sulky era normal. Y después siempre había alguien que tenía un auto, lo cargaban, iban adelante, atrás, ¿Y a qué hora empezaban esos bailes? Muy temprano, a las 9. Por el tambo. Claro, a las 9 de la noche había que empezar porque a las 3:30, lo máximo, 3:15, 3:30 de la mañana había que terminar. Era por contrato porque se ponía la policía, venía de Paquita, la policía, venía don Santiago Para, era el policía de Paquita, después vino Aurelio Garrone y había que hacer, era el único contrato que se hacía, lo demás con las orquestas no se hacía nada, era toda palabra. Pero ese contrato sí, había que hacerlo en nombre de la cooperadora escolar de la Escuela San Martín, donde fui yo, y había que cumplir los horarios. Entonces ya el policía miraba, muchachos, es la última canción, y era la última canción, y se terminó el baile. Pero claro, a esa hora había que ir al tambo. Claro, era previsto eso también. Era previsto eso para que, o sea, de las 9 de la noche a las 3 de la mañana te cansás de bailar. Son varias horas. Así que bueno. ¿Y cómo eran en forma de selecciones? Así que se hacía una selección y se cortaba. Claro. Pero ¿también se da de comer en los bailes o no? Claro, después estaba la cocina. ¿Después terminó el baile? ¿O cómo? Y mira, estaba a cualquier hora. Había gente desparramada por todos lados. Había bailes que eran bailes chicos, por ejemplo en invierno, que la gente salía menos, pero en verano eran bailes muy grandes. Entonces había mesas en el salón nuevo que se había hecho, el bar, y había mucha gente ahí comiendo, tomando, y había mucha gente que iba al baile un rato, salía y volvía, vos le dabas la entrada, y volvía y salía, entraba y salía con todas las veces que vos querías. Y bueno, se iban cambiando, así, se iba rotando la gente, Y después dentro de la pista estaba la cantina y estaban los mozos.
había siempre 6, 7 mozos. Pero sí, cuando venían las grandes orquestas de Córdoba. Y por ejemplo, Heraldo ya empieza a mandar algunos números, algunas orquestas, Exacto. ¿cierto? ¿Y te acordás quiénes empezaron a venir por primera vez acá? Sí, empezó el Cuarteto Berna. Oh, enorme. El Cuarteto Berna, que creo que fue que Carlitos Jiménez, la Mona Jiménez, creo que fue en sus primeras épocas, empezó a cantar con Cuarteto Berna y posiblemente haya venido él también, cuando él era cantor del Cuarteto Berna. Y eso la llenaba. No, sí, Cuarteto Berna, después vino Cuarteto Leo, bueno, Lito Bocio, Heraldo. Lito era hermano, tuvo muy poco tiempo Lito Bocio orquesta. Después, bueno, Aldo Pustin, después se abrió, Carlito Roland se abrió por su parte, dejó el Cuarteto Leo y se abrió por su cuenta. Después han venido, pero bueno, todos los, Ariel Ferrari, Don Oscar, todos los que vos te imaginés de Córdoba. Es como ahí tengo una nota hecha con Carlito Roland, el último baile que vino aquí a Brisma. Lo estaba por traer a mi casa, después no lo organicé bien, si no lo iba a traer. Él se acordaba de los ravioles que hacía mi abuela. ¿Cómo era el tema todo, de los ravioles? Y era todo casero. Porque tu papá, una vez, bueno, él viene, pero ya no te aman los papás de tu papá, o sea, tus bisabuelos ya no habían fallecido cuando él viene acá. Sí. No, pero mis bisabuelos se quedaron en Álvarez. En Álvarez. Vino o sea, mi abuelo toda esta historia solo. La hace tu abuelo Mi abuelo solo, junto con mi abuela después que solo. se casó. Sí, mi bisabuelo, yo no me acuerdo de su cara. Él venía a visitarlo cada tanto, a mi abuelo, y se volvía. Bien. Pero no me acuerdo. ¿Y la abuela que por qué? ¿Le gustaba la cocina o era que tenía que hacer la comida sí o sí? Y le gustaba la cocina, sí, cocinaba muy bien. ¿Y hacía ravioles para tanta gente? Sí, pero yo te hablo que había 10 cocineras esa noche. Había, por ejemplo, dos cocinas a gas, había una cocina doble a leña adentro de la cocina. Y los ravioles lo hacía casero. Los ravioles ya se empezaban a hacer a la tarde, caseros, y había que tenerlos en una bandeja porque no había cómo guardarlos, no había heladera, no había freezer, entonces había que hacerlo en el momento. Y bueno, y se iban haciendo y mi abuelo se dedicaba más de todo a atender a la gente de la orquesta. La orquesta llegaba a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Muy temprano, porque sabía que mi abuelo los atendía desde que llegaban hasta que se iban. Y venía ahí, había salame casero, vos viste en la zona. Sí, que era No faltaba nada. Querían venir todos. Claro, se venían sin apuro de volver. O sea, ellos venían temprano porque más de todo venían a visitar. Ahí yo estuve con Eduardo Gelfo varias veces, que el padre sería el hijo de Miguelito. Y dice, nosotros íbamos a la casa de un amigo. Y claro, entonces venían temprano porque bueno, atención no le faltaba. Y ahí, lo único que decía mi abuelo era un tipo muy serio en eso. O sea, le daba todo lo que ellos querían. Pero el momento que se empezaba el baile, le decía, muchachos, son las 9, tenemos que empezar a tocar. Y se bajaban los de la orquesta un rato, tocaban una selección que era bastante larga, se venían, les volvía a dar algo, les daba algo de comer o de tomar, un ratito y dice, vamos muchachos a tocar porque se hace tarde. O sea, ahí iban... Que también Exactamente. cumplieran con todo. Sí, en eso sí, era muy serio, lo hacía cumplir al pie de la letra. Que la gente vaya y no espere media hora una orquesta, no, eran 10 minutos y volver a subir arriba del escenario y seguir tocando. La gente viene. Bueno, y esas cosas hacen que también que la gente confiara y fuera a un lugar que sabía que las cosas se cumplían. Sí, es decir, sí. tal artista estaba en tiempo y forma. Sí. Así que, ¿cuál fue la noche que más gente vos viste en el Mirá, boliche? todos los años había un cruce de dos orquestas, las dos orquestas más grandes de Córdoba, Heraldo Bocio y Cuarteto Leo. Heraldo Bocio se iba más para el norte, a una colonia que todos los años lo ponían,
no me acuerdo qué fecha era, y cuando venía de vuelta paraba de mi abuelo. Al día después se venía el Cuarteto Leo allá. Entonces anoche actuaba el Cuarteto Leo y era 12. Era imposible, o sea, ya el que entraba entre la pista no salía más, el que salía no entraba más, era una cosa, un mundo de gente. Se venían de todos lados, de muchísimos lados. ¿Y alguna así anécdota, Sergio, que te acuerdes, qué sé yo, por ahí viste que como era el aire libre, le contaba a la gente que no conoce la zona, por ahí tormentas grandes, alguna cosa que vos digas, me acuerdo de este momento porque la verdad que fue único, nos pasó y no solamente el clima, sino algunas circunstancias que vos hayas vivido, que se pasó, que hoy la toman como risa, pero en ese momento había que estar. O sea, había veces que no había teléfono. El único teléfono que había era de acá en Brinkmann, de la central, telefónica. Entonces, si acá había llovido, antes de que la orquesta salga de Córdoba, había que llamar que no venga, porque había llovido. No había arenado. No había nada. Entonces venías acá a Brinkmann de la forma que podías llegar y tenías que llamar a Córdoba que por favor no vengan por las dudas allá. Que se suspenda. No teníamos teléfono nosotros, teníamos que venir a Brinkmann. Y se usaba la policía. Tampoco había pronóstico de tiempo. No había nada. O sea, era mirar el sur a ver qué pasa. Sí, había veces que vos veías una nube que se levantaba y ya entrabas a temblar, viste, que si irá a venir esa tormenta, si irá a venir. Pero un montón de veces estábamos en pleno baile y se vino la tormenta. Sí, eso pasó un montón de veces. El problema era... ¿Y la luz era generadores? No. Las primeras luces eran a farola querosén. Sí, no había luz. No había luz. Eran 20, 25 faroles a querosén. Sí, eran faroles a querosén. En todos lados. Después mi abuelo colocó dentro del bar, colocó un generador con batería. Era 32 volt, era distinto, marchaba el motor. Y después más adelante, ya las orquestas de Córdoba, ellos venían con equipos de música, tenía que marchar a 220. Y se consiguió en San Francisco un generador a 220, que ya generaba luz de corriente alternada para que pueda tocar la orquesta, ¿no? Pero volviendo un poquito atrás, donde estaba tu papá, tu abuelo, nunca fue de él el lugar, o llega a comprar. Sí. Llega a comprar. Sí, después sí ya se mensuró todo eso. Sí. Ya se hizo la escritura, se hizo todo. Pero ya era renombrado el baile de Pichones. Ya era. Renombrado. Era ya saber que dos jueves al mes estaban ahí. Sí, exacto. Cada 15 días, cada 20 días. Vamos a ir a una pausa en Enlazando Tradiciones. La verdad, una historia muy linda que vamos a acompañar después con fotos y que seguramente algunos de ustedes que están viendo, los que más peinan canas, van a traer lindos recuerdos. Y contarle a los nietos también y a los hijos de qué es lo que fue ese famoso boliche Pichones. Taller Mecánico Don Líder. Mecánica general especializada en tractores y maquinaria pesada. Servicio al agro las 24 horas. Taller Mecánico Don Líder. De Darío y Eliseo Poleto. Rivadavia 767 Brinkmann. Teléfono 3562 506507. Fijo 03562 455406. Taller Mecánico Don Líder. Lapacor. Planta procesadora de soja Lapacor SRL. Extrusado y prensado de soja para la obtención de expeller y aceite. Ruta 17, acceso este, La Paquita. Teléfono 3562 500295. 3562 505096. Email lapacorsrl@hotmail.com.
Fábrica de chacinados El Jabalí. 3 generaciones de productores de salames caseros avalan la calidad de nuestros productos, elaborados con la más alta calidad de carnes minuciosamente seleccionadas. Chacinados El Jabalí se proyecta a la región con el sabor único de sus productos. Chacinados El Jabalí, 25 de mayo 726, sobre Ruta Provincial 17, La Paquita. Teléfonos 03562 49 52 60 o 3562 41 54 33. Reparaciones Biglino, de José Biglino. Venta y servicio de postventa de tractores y maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Concesionario oficial Super Walter, Subagente Massey Ferguson y Pawnee. Repuestos MWM, Cummins, línea AGCO, baterías Batza, Service multimarcas de tractores y maquinarias agrícolas. Servicios al campo. Reparaciones Biglino. 25 de mayo 110, La Paquita. Teléfono 3562 45 93 32 54 70 56. Email biglinoreparaciones@hotmail.com. 20 años al servicio del productor agropecuario. Eras muy chiquito con lo que me contás y lo que marca esa foto, donde pasó este monstruo. Sí. Una cosa de loco, en el año 65 más o menos. Lo trajo a Alberto Castillo. Alberto Castillo acá le dedicó la foto a mi abuelo 2 veces. Vino. Qué increíble. ¿No? Al bar. Qué increíble. Traer el Alberto Castillo en esa época era, Sí, era sí, traer, no. qué sé yo, no quiero comparar, pero era lo máximo. Era lo máximo, sí. Y después trajeron, bueno, estuvieron otros tangueros también. Ajá. Ah, porque ya tampoco era tan solo bailable. También Sí, había cante. ¿Y había- algún folclorista también pasó? ¿Antonio Tormo no vino? No. No vino. No. Ajá. Creería que no. Ajá. No lo tengo registrado. Ajá. Pero algunos sí, algunos han venido de Buenos Aires. Algunos de Buenos Aires vinieron. Sí, la gente le gustó. ¿Cómo hacía ruido ya el boliche en todos lados? ¿no? Sí. Aparte Sí. sabía que cobraban y Y todas bueno, esas se cosas. hacía mucha publicidad, vos veías en Córdoba. En Córdoba vos preguntabas del boliche y lo conocían todo porque se hacía propaganda por LB2. Todo en eso, esa época toda estaba. esa parte que la formó tu abuelo, que después sin duda le agarró el ritmo, eso tuvo mucho que ver Heraldo Bossio. Y Heraldo fue Que lo llevó, el claro, que lo claro. llevó a darle el primer hincapié, ¿no es cierto? Y Pero después empezaron a venir los contactos claro, solos. Claro. y primero la pista se hizo, acá te voy a mostrar una foto, se hizo redonda. Después se tuvo que abrir la pista. La pista se hizo, se agrandó más o menos 6 o 7 metros de una de las partes. Se cortó la pista y se hizo 3 escalones de distintos largos, de 2 metros más o menos, cada uno 2 metros y medio, y ahí arriba iban las mesas y sillas, porque la gente iba a todas mesas y sillas antes, todas mesas y sillas, y se usaba la parte del centro para bailar, porque Sergio, te voy a hacer una pregunta. Todos con traje. y había mucha gente Con traje, ¿no? Y sombrero. sí, había mucha gente Qué bárbaro, ¿no? muy bien vestido, Muy bien vestido. sí, muy bien Por vestido. más que hubiera trabajado en Sí. ser un obrero, sin ofender a nadie, pero traje. No, sí, iba muy bien Corbata y vestido. sombrero. Sí, Qué sí, acá. bárbaro, ¿no? La mayoría de las fotos que vos vas a ver acá están todos con traje. Las mujeres con vestidos largos, sus zapatos de salir. Sí, lo que hoy podemos ver a lo mejor en un casamiento ya Exacto. Era ir a bailar así. Sí, sí. Era ir a Sí, bailar sí, era así. muy bien vestido. La gente era así. Era bueno, Sí, increíble. muy bien. Vamos a seguir con las fotos.
Mira, acá tenés dentro de la pista, tomando café mi abuelo junto con la familia Carrizo de Paquita. Tuviera que decirte cuál es uno y el otro de los Carrizos no me acuerdo. Pero era la familia. Era la familia Carrizo. Ahí están adentro de la pista, están tomando café. No sé, habrá sido un día de invierno posiblemente. Bueno, la familia Carrizo era la que manejaba la zona acá. Sí, era el que manejaba comercialmente. Comercialmente, era una potencia. Lo que necesitaba, ahí estaba. Ahí estaba. Sí, ahí estaba. Esta es la parte de arriba que yo te comento, que se agrandó la pista. Ahí le vas a ver 3 altos, que era del lado oeste, que se hicieron. Él le hizo 3 altos para que era un estilo ya en aquella época. Como una tribuna grande. Como una tribuna para que los últimos de atrás podía ver. Perfecto. Podía ver. Las mesas eran fijas. Había mesas, sí, todas alrededor eran fijas. Estaban todas clavadas un caño de, no me acuerdo de qué era, y esto era de granito, una mesita de granito. Y después se le ponían mesas de madera, ¿no? Sí, por ahí la típica mesa de madera, claro, y la silla de madera. Sí. Aquí están todos una tanda de mozos que trabajaban. Una noche que se debe haber hecho una chopeada, algo por el estilo. Aquí también estaban. Acá está mi abuela, acá está mi abuelo, y este que está ahí al lado es mi abuelo, mi abuela. Y un hombre muy, muy renombrado por todos, don Antonio Coralias, el hombre ese pelado, que todo el mundo lo conoce, una excelente persona. Perfecto. Es muy lindo recordar estas personas que salen, porque sin duda ya no están, pero que van a traer el recuerdo de la gente, ¿no? Y que podemos llegar a tocar también la emoción de la gente, saber de que han pasado por estos lados. Este es un baile de 15 años, se hacían los bailes de 15 años. Ahí está un amigo, Robertito Forneri, bajando la quinceañera, porque no entraban, el escenario era muy chico. Entonces las bajaban abajo y después se elegía la reina. Qué bárbaro. Porque estaban los reinados también, ¿cierto? Claro, estaba la reina. Sí. Vamos a seguir con esto porque la verdad que es maravilloso. Ojalá que puedan interpretar todo lo que uno ha venido a buscar en Enlazando Tradiciones. Hoy, el boliche de Pichel. Uy, uy, uy. Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo si va a la calle le trae naranjas, le trae manzanas. Cuando regresa viene cansado, viene estropeado, se echa a dormir enseguida. Pero el joven se va de fiesta, no le trae nada. A medianoche viene borracho, como es muy macho, apenas llega. Él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina. Él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina. Él levantando la cortina, ah, sí, ah. Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo la lleva al cine, si va a una fiesta también la lleva. Si toma un trago viene mareado, cuando regresa se echa a dormir enseguida. Pero el joven a lo contrario, si va a la fiesta nunca la lleva. Como es muchacho se siente macho y apenas llega
él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina, él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina, él levantando la cortina. Levantando la cortina, ay, él levantando la cortina, él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina, él levantando la cortina, ay, él levantando la cortina, él levantando la cortina. Seguimos con la historia de este boliche Pichoni y bueno, recordando fotos, estas fotos también que nos van a llevar al recuerdo de aquellos tiempos, de algunas que ya no están más. Casi la mayoría de estos grandes músicos, de estos grandes cantantes ya no existen más, pero bueno, lo vamos a traer el recuerdo de Enlazando Tradiciones. Contame, Sergio. Esta foto, a mí me parece que uno de los acordeonistas creo que es Miguelito Gelfo, el dueño del Cuarteto Leo. Pero esta es una orquesta que pasó por ahí. Es una orquesta que pasó por ahí. Qué bárbaro. Después vino el Sexteto Mayor también. El Sexteto Mayor eran 6 acordeones. Creo que esos eran de Buenos Aires. Qué bárbaro. Sí. Muy grandes, sí, son muy grandes. Sí, muy grandes, sí, son muy grandes. Y bueno, esta es la parte de la entrada de la pista. Ahí estaba la entrada, era chica la entrada. Claro, era chica para lo que se hizo después. Exacto. Un monstruo se hizo de la zona. Renombrada por todos. Esta foto que estamos viendo acá. Esta foto está mi abuelo en un casamiento de Oscar Galancino y su esposa, y Simón Galancino y Telma, y mi abuelo. Bueno, esta foto va a traer muchos recuerdos de la zona de Paquita, sí, porque está toda la familia. Sí, toda la familia Galancino, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Mira qué lindo recuerdo. Recuerdo para... Sí, tenemos muchísimas. Yo elegí algunas. Este es el bar almacén. Es el frente del bar. Almacén y bar. Ajá. Había almacén también. Durante toda la semana era almacén. Almacén y bar, sí. Y ahí, bueno. Y era de ramos generales. De ramos generales. De ramos generales. Sí, sí. ¿Ese Falcon era de tu abuelo? No, era de una gente amiga. De una gente amiga. Y ahí se hacían los fines de año, la escuela, se hacían las veladas. Pues las veladas se hacían de noche para que pueda ir toda la gente, a los chicos. Y aquí estamos. Esta foto es muy particular porque sale un pariente de la vida acá. ¿Viste? Esta es ahí te los nombro. Sí. El primero creo que soy yo. Este Es un chico de Bangler que fue colectivero del transporte mortero, uno de los accionistas. Este es el Hugo Cavallo. Este está dado vuelta, no puedo saber quién es. Y este es Daniel Galancino. Miren qué bien. Nos hacíamos los artistas. Eran artistas. Y bueno, servía para todo. Eran estos actos escolares que también se hacían ahí como fin de año. Porque el único lugar que había luz, que se podía armar luz. Todo. Sí, y acá estamos también dentro de la pista, los alumnos de la escuela San Martín. Sí, la escuela San Martín. Qué historia, ¿no? La verdad que fue muy grande. Y esta foto la conservé, o sea, la busqué porque, más de todo porque estábamos en el piso de la pista, y el piso de la pista era de mosaicos. De mosaico, ¿te acordás? Rojo y amarillo, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Y hoy está todavía así, no está rota el mosaico. El mosaico, está sano, del año 48 que está en el sol. Si habrán hecho bien las cosas, ¿no? Se hacían bien las cosas, Así que bueno, aquí de fotos. Hermosos recuerdos, ¿no? Sí, hermosos recuerdos porque la verdad que lo que hemos venido a buscar en poquitos minutos lo hemos podido encontrar. Por supuesto habrá historia y libros, y seguramente libros que se llevó tu abuelo en su mente, en su corazón. Sí. Y contame un poquito
¿Cuándo él empieza a dejar el boliche? ¿Por qué lo deja el boliche? Y en el año 78 nos vinimos al pueblo. Se vendió a una familia de ahí, pero bueno, no tuvieron mucho auge. No lo supieron hacer andar. Y después, bueno, fue pasando por 2 o 3 manos, hasta que un día no sé quién se le dio por desarmar el boliche. No sé por qué. Es una lástima porque si vos lo ves, estaba bien revocado, estaba lindo. ¿Vos pensás, Sergio, que tu abuelo se cansó? O sea, llegó a una edad que ya no quería más. Lo que pasa es que estábamos, ya se había hecho grande la familia. Estaba mi abuelo, estaba mi abuela, mi papá, mi tío. Mi papá yo fui el mayor, después mi hermana, mi tío tuvo una hija y un hijo. Y ya nos habíamos puesto grandes. Y bueno, con ese bar que se vendió, se compraron 2 casas aquí en el pueblo y bueno, y se fueron dividiendo todo bien. Cada uno está en su lugar. Después. Era un momento que había que decidir eso. Y acá, bueno, después vinimos aquí y mi papá puso un supermercado, primero una despensa y mi tío otra despensa del otro lado. O sea, fue una familia que nos dedicamos toda la vida al comercio. El comercio. Y la escuela fue el boliche. Y sí, la escuela fue el boliche. Sí, arrancó de ahí. Mi abuelo, vos lo invitabas a mi papá a hacer otra cosa que no sea algo de comercio y no sabía hacer. Claro, sí, yo me acuerdo. Hoy mi tío todavía tiene 79 años, cumplió otro día, está en la zona del norte de Santiago, tiene un supermercado mayorista muy grande. ¿Cómo se llama tu tío? Florencio. Y mi papá se llamaba Clorindo. Y vos agarrabas y vas a comprar, por ejemplo, al negocio de él y le compras 8 o 10 artículos y él agarra la lapicera y te hace la boleta con la lapicera. Y te suma mano. Totalmente. Claro, no había nada, o sea, ni siquiera para hacer marchar una máquina eléctrica. Ahora volviendo un poquito y comparando, ¿no es cierto? No digo de ser juez porque no se trata, este programa tampoco se trata de ser juez, cada uno tiene su postura de vida y bueno, se respeta. Pero era otra forma la vida, ¿no? Otra forma, es lo que hablábamos recién con la señora, tu señora y tus hijos, era el trabajar, el concepto de trabajar. ¿Vos pudiste estudiar? Sí, seguí hasta 3er año, después hice me dediqué a ser técnico diésel. ¿Y pudiste trabajar y estudiar? Sí, lo hice, después me vine. O sea que no es una cosa de loco el trabajar, disciplinar claro, desde chico, ¿no? Yo, de que estuve en el boliche, terminé en 7º grado en la escuela San Martín y tuve que venirme a una casa de acá de una prima, acá a Brigma, de lunes a viernes, para quedarme acá para venir a la escuela Manuel Belgrano. Ahí hice hasta 3er año comercial, que se le exigía antes. Y a la tarde, cuando no iba a la escuela, me iba a un taller mecánico que nos daban unos cursos en Córdoba. Él era recibido, este hombre era recibido en esa escuela y él nos hacía trabajar, nos enseñó a trabajar. Entonces a la mañana íbamos a la escuela, a la tarde al taller. Y lo hicimos y aprendimos y yo creo que lo que uno aprende nunca está de más, ¿no? Nunca está de más. No, nunca está de más. Te salva, en algún momento te salva. Sí. ¿Cómo era tu abuelo con vos? Muy buena persona. Sí, él... Porque por lo general han sido abuelos sufridos, ¿no? La gente que vino de Italia venía sufrida, no tenían su tierra, el desarraigo, escapaban de algo allá también que no era muy lindo, y llegaban a un lugar que no sabían ni siquiera el idioma, y eso los enfrió a mucha gente, los enfrió en el abrazo, nos enfrió, tenían que macana, no era fácil. En esta zona hasta hubo problemas en las escuelas, muchos años atrás. Yo tuve la suerte de hablar con un hombre que era un amigo de mi papá, falleció hace poquitos días. Los gringos que vinieron de allá no sabían hablar otro idioma que el piamontés. Y un día vino un maestro, pues la mayoría eran maestros en aquellas épocas, había muy pocas maestras,
y a los campos sabían mandar a los hombres. ¿Y qué pasaba? Este hombre era un hombre de acá, nacido y criado. Y los que iban a la escuela eran los hijos de los gringos. Y sabían hablar en piemontés, y le hablaban en piemontés al maestro, y el maestro no los entendía. No los entendía. Hubo problemas, hubo en escuela, donde ese hombre me contó, tuvieron que cambiar el maestro, que venga uno que sepa hablar en piemontés, porque no sabían hablar el castellano. Qué difícil era todo. Mirá, pero bueno, todo se superó. Todo se superó, sí. Por voluntad y porque estaban conscientes de que era así. Había que poner voluntad y esfuerzo para todo. Todo fue esfuerzo. Todo. Sí, nada todo. fue fácil. No, porque no había nada. Ni de empezando, hoy nos cortan 10 minutos la luz y parece que nos vamos a morir. ¿Qué extraña de tu abuela y qué extraña de tu abuela? Los ravioles. Y los ravioles de la abuela. Las comidas de la abuela eran las comidas de la abuela. Y mi abuelo sí era muy buena persona. Él me supo llevar a Rosario a visitar a su familia. Tenía toda su familia en aquella zona. Y yo era chiquitito, 3, 4 años, y me iba con él en el tren, porque no había otra cosa, no había colectivo. Y me llevaba por una semana. Yo me quedaba con él y volvía. Igual cuando íbamos a Córdoba, después ya nos habíamos modernizado un poco, ya se iban a contratar la orquesta a Córdoba. Mi abuelo tomaba el coche motor aquí en Cotagaita y iba hasta Córdoba. Y allá lo esperaba Heraldo Bocio, porque mi abuelo de Córdoba no conocía nada. Así que era de ir hasta la terminal, hasta la estación de tren. Se bajaba mi abuelo, Heraldo lo esperaba y de ahí se iban a recorrer todas las orquestas. Y era un viaje de 2 o 3 días, no era ir y volver en el día. Y después, volvíamos y yo iba con mi papá, después empezamos a ir con los primeros rastrojeros que salieron. Ya ahí nos habíamos modernizado un poco. En el boliche, te vuelvo al boliche, la noche que estaba la orquesta, ¿qué hacían? ¿Venían con los chicos la gente? ¿O los chicos no venían? Los hijos. Los hijos, sí. ¿Sí venían? Sí. ¿Y cómo hacían con eso? Y daban vueltas, como daba vueltas yo. Como todo. ¿Y a qué jugaban? Por ejemplo, se juntaban todos los chicos de tu edad y ¿qué jugaban? Sí, jugábamos a todo, adentro de la pista, a correr, al perro y la liebre, a la escondida, a la bolita, no había nada otra cosa. Se la pasaban bien todos. Claro, y cuando fui a Córdoba, que hicimos una entrevista, fui a la casa de Eduardo Gelfo, y me dice, yo dormí en la cama de don Luis Pichoni. Me dice, cuando era muy chiquitito, mi papá y mi mamá me llevaban y yo me quedé, claro, llegaba un horario de la noche, tenía sueño y iba a dormir. Y por ahí, bueno, la gente también llevaba a los chicos, iba la familia completa al baile y había veces que había chicos durmiendo en todas las camas, en la cama de mi papá, de mi mamá, de mi tío. Los llevaban a dormir, llevaban a dormir y se iban a seguir al baile. Era la casa de todos. Era la casa de todos, pero no tenían miedo tampoco de perderlo, porque éramos todos conocidos. Sí, otra gente. Sí, increíble, era. ¿no? Vamos a hacer otra pausa más en el Haciendo Tradiciones como para ya entrar en la parte final, que no sería un final porque este es un libro abierto, todo esto que ha marcado una etapa muy grande acá en el sur de Lancenuce y en toda la zona, que es el boliche Pichoni. Taller Mecánico Don Líder. Mecánica general especializada en tractores y maquinaria pesada. Servicio al agro las 24 horas. Taller Mecánico Don Líder. De Darío y Eliseo Poleto. Rivadavia 767 Brickman. Teléfono 3562 506507. Fijo 03562 455406. Taller Mecánico Don Líder. Lapacor. Planta procesadora de soja Lapacor SRL. Extrusado y prensado de soja para la obtención de expeller y aceite. Ruta 17, acceso este, La Paquita. Teléfono 3562 500295. 3562 505096. Email lapacorsrl@hotmail.com.
Fábrica de Chacinados El Jabalí. 3 generaciones de productores de salames caseros avalan la calidad de nuestros productos, elaborados con la más alta calidad de carnes minuciosamente seleccionadas. Chacinados El Jabalí se proyecta a la región con el sabor único de sus productos. Chacinados El Jabalí, 25 de mayo 726, sobre Ruta Provincial 17, La Paquita. Teléfonos 03562 49 52 60 o 3562 41 54 33. Reparaciones Biglino. De José Biglino. Venta y servicio de postventa de tractores y maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Concesionario oficial Super Walter, subagente Massey Ferguson y Pawnee. Repuestos MWM, Cummins, línea AGCO, baterías Batza, service multimarcas de tractores y maquinarias agrícolas. Servicios al campo. Reparaciones Biglino. 25 de mayo 110 La Paquita. Teléfono 3562 459332 547056. Email biglinoreparaciones@hotmail.com. 20 años al servicio del productor agropecuario. Volvemos con esta historia linda. Sergio, desde ya 1.000.000 de gracias por todos estos recuerdos y seguramente tendrás más. Cuéntame un poquito, tu mamá vive, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se llama ella? Nilda. Nilda. Nilda Pastora. ¿Vive acá en Brinkman? Sí, sí, Ajá. del otro lado. ¿Y cuántos añitos tiene ya? 85. 85. ¿Y tu papá hace mucho que se fue? En el 2014. En 2014. Sí, en Ajá. diciembre del 2014 falleció. Ajá. Así que, Tenía ¿ustedes son cuántos 70 hermanos? No, yo y mi hermana. Vos y tu hermana. Sí. Vos y tu hermana. Ajá. Sí, no. ¿Qué te pasa? Yo sé que es muy dura la pregunta que te tengo que hacer, pero ¿qué te pasa? Porque conozco la realidad cuando pasamos por ahí, que no queda muy poquito del boliche a lo mejor. ¿Qué sentís cuando pasa ahí, cuando pasas por el boliche, que hoy ya no es más boliche? ¿Qué se te vienen imágenes de tu abuelo, de tu vida, todo, ¿no? Sí, yo veo eso todo hecho una ruina. Pasé con mi señora y los chicos a enseñarles 2 veces. Y vi todo tan destruido, tan caído. Y pasé me fui tan mal y dije no voy a volver. No quiero ver esto, no voy a volver. Y después lo lindo que me pasó, que di la vuelta y lo llevé a ver la escuela San Martín y la vi tan linda la escuela. O sea, como que una cosa fue una de cal y una de arena, ¿no? Ya hoy en la escuela San Martín terminan el secundario, cosa que nosotros íbamos al primero a 7º grado. Pero no quiero ir a ver esas ruinas, porque sé que mi abuelo lo hizo con tanto esfuerzo y haberlo tumbado, haberlo destruido de esa manera, sí. ¿no? Sí. Me parece Sí. Que te quede el mejor de los recuerdos. Sí. ¿Quién es el que presentaba las orquestas? ¿Quién las representaba? ¿Quién las presentaba a la noche? ¿Quién era el locutor? Tenían locutores propios. Ellos venían con locutores. Sí, Ajá. sí, tenían locutores propios. Uno era Carlos Franco, me acuerdo, que fue el locutor de LB2. Era el locutor de Heraldo Bocio. Me parece verlos hoy todavía, un saco rojo. Sí, siempre muy elegante. Siempre muy elegante. Y después, bueno, todos tenían sus locutores. Había gente aquí de San Guillermo tocando. Para armar la orquesta, lo que era. Había que entrar de la punta, había que cruzar toda la pista con el piano ese de madera grande.
había que armarlo y bueno, era engorroso todo eso. Pero bueno, ahí trabajaban entre todos, no es como ahora que llega el músico y... No, ahí trabajaban todos los músicos. Los músicos armaban la orquesta. Sí, los músicos eran los plomos también. Eran los plomos también, sí, trabajaban todos. La vez pasada cuando estuvo Carlito Roland, que hablábamos un ratito con él y tengo una nota hecha con él ahí y me dice, mira, todos los golpes que tengo acá en los tobillos, dice, es del piano. Del piano. De los golpes que me pegué durante mi vida llevando el piano. Muchas veces vino Carlitos Roland, ¿no? Muchas veces. Y era una fija, eso era de... Sí, el Cuarteto Leo, también cuando estaba con Carlitos Roland, era una cosa increíble. Después todos los 12 de octubre se ponía Florindo Primo. Florindo Primo, un día estaba hablando con mi papá, lo pasó a saludar y le dice, ¿sabés cuántos años fui a la pista el 12 de octubre? No, le dice, no lo tengo en cuenta. Bueno, tengo 33 años seguidos que el 12 de octubre, él ni siquiera, no había ni que avisarle, él el 12 de octubre iba a actuar. Él iba. Él era el 12 de octubre, sea el día que sea, era el músico de la fiesta de Pista Pichana. Qué va. Sergio, muchas gracias por esto. La verdad que una historia muy linda, me llenó. Lo que vine a buscar lo llevo. Esperemos que la gente también seguramente va a traer muchos recuerdos y va a traer millones de nombres más que se van a ir multiplicando porque uno tiene un espacio, un tiempo y bueno, en eso entra la nota, ¿no? Así que felicitarte por la familia hermosa que tenés, felicitarte porque seguís llevando ese apellido en honor con el trabajo, con la buena persona y bueno, muchísimas gracias por todo. No, por favor, el gusto fue mío recordar mi infancia. Sin duda, ¿no? Sin duda. Sí. Es bueno, de vez en cuando volver a pasé un momento muy lindo en esos lugares. Era lugares de gauchos también, ¿no es cierto? Y sí, ahí no. Paisanos que... Sí. ¿Y de algunas grescas o no se había gresca, ¿no? En la pista sí. No, en la pista sí. Ajá, sí. Sí. Vamos a volver un ratito, no nos vamos todavía. Había problemas. ¿Qué eran? ¿Las barras? Brigma con mortero. Ahí estaba el problema. Bueno, no hemos hablado lo de Paquita, no hemos hablado porque siempre hemos estado... Sí, pero iban a parar a Paquita. Iban a parar a Paquita. Porque estaba la barra de Brigma, había un grupo de gente de acá, joven, y un grupo de morteros. Y por ahí una discusión, esto, lo otro, y se agarraban a peña, pero rompían todo, rompían mesa, vasos, porque eran vasos de vidrio, botellitas de coca. No. Dos. Uno se traía el de Paquita, el de Paquita, y después venía uno de Balneario. Y mira que me cuentan que Garrón era bravo, ¿no? Sí. Paraba varios, ¿no? Y según mi papá, Santiago Para, que es de Paquita, sería el padre Juki Para, yo creo, dice que ese era más malo que Aurelio Garrón. Pero el que iba a parar a la comisaría de Paquita no peleaba más. Yo te lo puedo asegurar. No tiraba abajo. No iba. No era un hotel de 5 estrellas. No jodía más. No, ahí salían, ahí no había jueces, los jueces eran ellos, porque no había... Dictaban sentencia y nada. Eso era un día jueves, y si era algo grave, el día lunes recién lo informaban a San Francisco, los tribunales de San Francisco. Así que ya tenían como 4 o 5 días presos, y más los que le daban allá, hubo tipos que quedaron 15 días presos. Y ahí no te... Era era la policía. Era un calabozo. Pero lo tenían muy mal. Y Aurelio era una persona muy seria, y Santiago Para, yo no lo llegué a conocer, pero me decía mi papá que era una persona muy recta. No le gustaba. No, y Aurelio tampoco. De paso, una persona grande, alta. Sí, los levantaba, los llevaba, mira, sin tocar el piso. Y cargaban el taxi, en esa época, después más adelante ya había taxi, se llenaba el taxi y se iban a la comisaría. Ya me volví, ya nos vamos. La joda esa,
esa joda de cambiar los caballos, de desatar caballos, había de todo, ¿no? Porque estaba siempre Mirá, el tipo que iba a molestar, ¿no? Mira, pero esas molestias lindas, ¿no? le largaban, sabían de quién era. Sí. Eran capaces de desatar el caballo y largárselo. Salía afuera, no estaba mal. A donde se iba el caballo, se iba a su casa. Al sulky creo que se le desconecta, se le desenganchan los tiros. Los tiros. Entonces cuando sale el caballo, ¿qué hace? Cae el sulky. Oh, Dios. No, era para reírse. Sí. O sea, después del baile venía la risa. La risa, claro, la broma es esa, la broma. Eso es broma, eran bromas. Y después nunca faltaba uno que venía con un forá o algo por el estilo y le vaciaban el tanque la nafta. No, sí, lo hacían de desprecio, para reírse. Sí, aparte cuentan algunas, no sé si en el bolichete, pero creo que no debe haber sido ajeno, que por ejemplo la época que los caballos perdían los pelos, en la época de que va saliendo del invierno, sí, los sacos de la gente llegaban con pelo también, sí, los sacos a bailar, era la noche. Pero bailar, la gente iba a divertirse. Por ejemplo, mi abuelo tenía de todo en el campo. Tenía gallinas, tenía pato, todo. Y era capaz de un conocido de él, en el medio de la pista, que estaban bailando, era capaz de agarrar y tirar una gallina dentro de la pista. No, eran muy buenos. Eran terribles. Iban, y nadie se enojaba. Nadie se enojaba. ¿Y los carnavales, Sergio, era algo diferente o no? No. Todo siempre igual. Siempre igual. En los carnavales prácticamente se hacía muy poco con las orquestas de Córdoba porque ellos se dedicaban a lo grande de Córdoba, ¿no? Y nosotros aquí no teníamos una estructura armada como para eso. La pista era una pista que entraban 700, 800 personas, ya estaba al límite. Y llegó a ver hasta más de 1000, pero bueno, es cuando yo te dije que no servía, o sea, era muy amontonado, uno pechaba al otro, los mozos no podían moverse, eran muy engorrosos, ya con 1000 personas, creo que sí le daban a entrar. La mayoría de la gente grande se ha puesto de novio en el boliche, la mayoría. Vos preguntás, a veces te pones a hablar con alguien de aquellas épocas y dices, mirá, yo conocí a mi señora en el boliche y me casé. Después casamientos en el boliche hubo un montón. Pero dice, yo conocí a mi señora en el boliche. Claro, no había muchos lugares para ir a encontrarse. Era ahí. Y se preparaba toda la changada para ir ese día. No. Por ejemplo, una mesa, te llevo allá, una mesa. La marca del vino, ¿cuál era? ¿No te sí, cuando venía Heraldo Bocio era el auspiciante del vino Lucchesi. Ajá, atrás del colectivo decía Vinos Lucchesi. Había que servir vino Lucchesi. Esa noche era vino Lucchesi. Y si no, se traía directo de Mendoza, venía el camión, se traía el vino el Chapanay, no sé si lo escuchaste. No, Chapanay. Después estaba otras marcas que no me acuerdo más. Era todo en botella de vidrio. Todo vidrio, con el corcho. Que hoy está totalmente prohibido. Sí, y era todo de vidrio, así. Pero bueno, después se tomaba... ¿Y la gaseosa que había en esa época? Era la Coca-Cola. Todo Coca-Cola. Coca-Cola y en botellita de medio litro. Y ginebra, no existía el Fernet. No, muy poco. Era la ginebra, la cubana. Ese tiempo era la cubana. Y después, bueno, sí, estaba la cerveza, en lugar de estar el porrón, estaba la cerveza más chica, la de 700. Y Coca-Cola. Y bueno, y el hielo que había que enfriarlo con hielo, porque no había forma de enfriarlo. Y se le llevaba hielo a la mesa, todo eso, pero sí, eran botellas enteras, ¿no? Te pedían una botella de ginebra con 10 coca, capaz. Y ahí nunca se cobró caro. Se cobraba lo que valía una botella de ginebra, ponele que le hayan puesto un 30% más para pagar a los mozos, para eso y para enfriar. Pero nada de la gente ir a llevarse el bolso, la conservadora, no era necesario porque... ¿Te acuerdas el nombre de algún mozo de aquellos tiempos para recordar también? Sí, don Antonio Coralia, ahí están los mozos, ahí hay muchísimos mozos. Don Antonio Coralia era uno de los mozos. Después, bueno, Evelio
Evelio, que lo vemos siempre. Bueno, no te da me problema, puedo pero acordar el nombre. es también tirar esos nombres, viste que... Evelio Bedino. Ajá. Fue muy jovencito, fue mozo, pero fue toda la vida mozo. El padre del intendente de aquí de Origma, Tevez, fue mozo de la pista Pichón, siempre. Morales, el abuelo sería de la chica que está aquí en Conet, él era mozo de la pista. Sí, lo recuerdo a todos, o sea, tuviera que verlo, lo reconozco a todos. Mira vos. Sergio, muchas gracias. No, muchas gracias, el recuerdo. Hermoso programa, de esto se trata el programa, de encontrar estas historias, ¿no? En cada punto de nuestro mundo hay historias, y en este mundo que es el nuestro, de este sur de Lanzanusa, tenemos esta, que quisimos reflejar en Enlazando Tradiciones, porque es la historia. Aquellos que no conocen esta zona, yo que vine hace 13 años a esta zona, sé que en cada juntada de piemontés, en cada juntada de criollos y gringos, el bar Pichones fue algo que marcó a toda esa camada, algo en cada uno de ellos, ya sea porque fueron, porque escucharon, porque sabían que eran los más grandes. Hoy Sergio, su familia alrededor de las cámaras, que también le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por recibirnos en su casa, nos llevó a aquella historia, aquel 1900 y pico que marcó ese hito en esta gran zona nuestra. Enlazando Tradiciones será hasta otro programa, hasta otro encuentro de alguna historia grande de esta parte de nuestra tierra. Chao, nos vemos.